van a tener que salir a la calle ya, porque necesitan... I'm losing my head. Tienen que salir a la calle ahora para poder también continuar ayudándonos. Cuando salgamos después de la bendición final, les pido que lo vamos a hacer en el mayor orden posible. Gracias también a ustedes por colaborar en todo esto. Gracias a nuestros hermanos por estar aquí con nosotros. Blessings to all of you. You make us very proud and very grateful to God for our service. Thank you very much. No tenemos varios anuncios, señoras. Primero, decirle a todos los que están ahora acá, a los hijos bautizados, confirmados. Se bautizaron y se confirmaron, no se graduaron. ¿Okay? It's not graduation. So you disappear after that. You are from the church and you get into the church right now. You promise before God to live the life of Christ. A los papás y a los padrinos, ya se dieron cuenta que no caen rayos aquí en la iglesia. Y esto no es un babysitter ni un daycare. Ustedes son el mejor ejemplo para sus hijos de cómo van a vivir sanamente. A todos los que estamos aquí presentes, hoy nos comprometimos a orar por ellos y enseñarles la vida en Cristo, que no se nos olvide. Recordarles también que es importante que ahora al llegar a su lugar, a su casa, reflexionemos y veamos cómo estamos llevando a Cristo crucificado y resucitado a nuestros hogares. No me puedo ir sin antes darle gracias a todos los servidores de la verdad por todo el trabajo que han hecho con nuestros oficiales que vienen aquí a ayudarnos en la calle. No me puedo dejar también a un lado el ministerio de la música que nos levanta el espíritu y el corazón. A los lectores, a los sugieres, a los que decoraron esta iglesia que la ven ustedes acá, todos fueron voluntarios y voluntarios. Pero esta iglesia no se seguiría si estuviera decorada sin ustedes. Ustedes son la vida de este lugar. Pasen esa fe que han recibido. Que no se les olvide que Cristo está resucitado y que ustedes son la mejor garantía y prueba de que Cristo está vivo. Gracias por todo lo que ustedes hacen. Esta noche no vamos a tener liturgia a las 6:30. Si alguien les pregunta, no hay misa en esta noche. Ya no tenemos casi energía, Padre Juan, misa tras misa. Pero todos los domingos y los sábados, los días de semana misa. Y misa significa acción de gracias. No tengas miedo de acercarte a Cristo. El único pecado que Dios no puede perdonar es el que tú no